Dios te bendiga, iglesia. Cordial bienvenida a este espacio de la meditación de la palabra. Hoy, continuando con el tema del mes, aprovechando bien el tiempo, quiero compartirles en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Título del mensaje: Tiempo de perdonar. Dice así: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente es así: Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y voy a leer una paráfrasis muy buena que encontré de un libro que recomiendo. Se llama El espejo de la palabra. La paráfrasis de Efesios capítulo 4 de 26-27 es esta: Aun si ustedes piensan que tienen una excusa válida, no dejen que la ira domine su vida. Si ustedes no tratan con ella inmediatamente a la luz de la semejanza de Cristo en ustedes, el sol se pone para ustedes y vuestro día llega a ser una de las oportunidades perdidas, donde las tinieblas emplean la ira para atraparte en el pecado. Cualquier pecado que ustedes toleren es una abierta invitación al diablo. No le den lugar desde el cual pueda operar. Oramos. Padre bueno, gracias por la bendición de poder acercarnos a la mesa que tú preparas con tu pan de vida. Tu palabra es pan de vida. Y la tomamos con un corazón manso, enseñable. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén y amén. Recientemente un hermano de la iglesia me compartía la noticia del fallecimiento del hermano de su esposa por causa del COVID-19. Oré por consuelo tanto para la esposa como para él y para toda la familia. Sin embargo, me confesó con preocupación que hacía 2 semanas antes de la muerte de su pariente, tuvo una fuerte discusión con él y quedaron enojados. La muerte se interpuso rápidamente y no les permitió la oportunidad de reconciliarse. Quedé pensativo, ¿sabes? Me puso el sentir de que debemos aprovechar bien el tiempo para sanar las heridas oportunamente, para pedir perdón antes de que sea demasiado tarde. Sí, iglesia amada, este es el tiempo de perdonar. Y recordemos el versículo que nos ha dado el tema del mes. También está en la carta a los Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el 17 dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Todo esto nos lleva a una gran verdad, a una gran necesidad. Todos tenemos que desarrollar inteligencia emocional. Desarrollar inteligencia emocional. Es simplemente no perder el control de mis pensamientos, de mis palabras, ni de mis acciones. Al leer el texto de Efesios 4:26 detenidamente, en cámara lenta, como dice un pastor amigo, podemos observar que el problema no está en sentirse enojado o airado. Es una manifestación normal dentro de las emociones humanas.
¿Recuerda usted que el Señor Jesús se airó cuando entró al templo y lo encontró convertido en plaza de mercado? Entonces, airarse no es el problema. Lo malo es dejar que el enojo o la ira nos controle. Ahí es cuando se le da lugar al pecado. Lo malo es decir o hacer cosas que más tarde voy a lamentarme. Dice la Escritura que el sabio reprime sus palabras, le pone freno a su lengua. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 2, leemos: si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, procuren no tomar decisiones en estado de ira o intenso dolor. ¿Sabe que en derecho penal existe la figura de actuar en estado de ira o intenso dolor, como un atenuante para aquel que comete un crimen? Pero no anula el hecho del delito ni lo justifica. A donde yo quiero llegar es: procuremos no tomar decisiones o acciones en estado de ira o de intenso dolor. Lo mejor es apartarse del escenario, guardar silencio hasta que se decante las emociones. Es de sabios hacer un alto. Algunos dicen: respire profundo, cuente hasta 10. En fin, haga su terapia personal para ayudarse a controlar sus emociones, pero nunca tome decisiones. Por ejemplo, los padres de familia muchas veces en estado de ira tratan de corregir a su hijo o disciplinarlo con azote, y se les puede pasar la mano y causarle un daño irreversible. Entonces, es de sabios guardar silencio, apartarse del escenario, aplazar la discusión y decir: ahora no hablemos, hablemos más tarde. Lo otro que quiero compartir en esta hora es que el perdón produce liberación. El perdón produce liberación. Y tenemos que reconocer aquí el poder de las palabras, tanto para bien como para mal. Todo lo que existe fue creado por el poder de las palabras. Pero cuando decimos te perdono, sin esperar tener deseos de hacerlo, ¿sabes? Se desata un poder liberador en aquel que lo recibe, pero mucho mayor en aquel que perdona. Entonces podemos ver cómo Dios cierra las heridas abiertas, y aun cuando queden cicatrices, ya no va a doler. Porque el perdón produce liberación, sanidad. La falta de perdón, por su parte, nos ata a la amargura. Nos ata a la amargura. Es semejante a pretender correr la carrera de la vida con los pies arrastrando una pesada cadena. Es la falta de perdón. Una cadena pesada. No nos deja ni avanzar ni disfrutar de la vida. El autor de la carta a los Hebreos dijo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, versículo 1, parte B. El que perdona, a sí mismo se ama. Y esto es muy importante. El que perdona, a sí mismo se ama. Si Dios nos ha perdonado con semejante e inmenso perdón, y si el Cristo mismo que perdonó a los que le crucificaron
vive ahora dentro de nosotros, entonces podemos perdonar a los que nos han ofendido, no desde nuestras fuerzas, sino desde el poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Ahí está la gran diferencia, porque muchas veces pretendemos hacerlo en nuestra carne, en nuestra fuerza, y allí fracasamos. Pero escuche una cosa, ese mismo Cristo que perdonó a aquellos que lo clavaron en el madero, ahora vive dentro de nosotros. Entonces sí podemos perdonar a los que nos han ofendido, no en nuestras fuerzas, sino desde el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Y quiero dar un ejemplo bien importante, una demostración de este principio. Es la vida de Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia. En el libro de los Hechos se nombra su vida, su obra, su testimonio. Y estaba lleno de gracia, de amor, de verdad. Y cuando hablaba lleno del Espíritu Santo. Pero aquellos religiosos, aquellos que contendían contra él, lo apedrearon por causa de lo que había, de las palabras que había en Esteban, de las palabras, de las verdades que había en Esteban. Y así como Jesús perdonó a los que lo clavaron en la cruz, Esteban también dijo palabras semejantes a las de Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 7, verso 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Exactamente se repite el modelo de Jesús en el madero, cuando ora por aquellos soldados romanos que lo clavaban, diciendo: Padre, no les tomes en cuenta, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Espíritu de Cristo estaba en Esteban, y por eso Esteban podía, aún en medio de esa circunstancia dolorosa, perdonar a los que lo apedrearon. A la luz de la semejanza de Cristo que está en nosotros, debemos resolver nuestro enojo y perdonar, y cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Es la otra verdad que contiene la palabra que estamos meditando en Efesios 4. El enojo da lugar al diablo. Pensemos por un momento qué fue lo que produjo que Caín matara a su propio hermano. Fue simplemente enojo. Así de sencillo, así de simple fue el enojo. Vamos a leer en Génesis capítulo 4 para recordar este pasaje, versículos del 2 al 5. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. El enojo fue la raíz del primer crimen. El enojo. Y no fue enojo contra un extraño o contra un enemigo, sino contra su propio hermano. Fue un fratricidio el resultado de ese enojo. Y pudo haber sido evitado si ese enojo hubiera sido resuelto a tiempo.
El enojo puede ser dominado. Es lo que la palabra enseña. ¿Sabe? Caín no pudo decir que no tuvo dirección al respecto. Dios mismo aconseja a Caín. No era cualquier consejero, era Dios mismo. Dios le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, y leí Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe? Este pasaje me dejó bien claro que el enojo puede ser controlado, pero hay que hacerlo a tiempo. De lo contrario, le da lugar al diablo. Y eso fue exactamente lo que pasó entre Caín y Abel. Caín no resolvió el enojo. No lo resolvió a tiempo. Y yo quiero agregar algo. Ese enojo en Caín estorbó su ofrenda. ¿Sabe? No sé por qué, pero sospecho que Caín tenía algo desde antes contra su hermano Abel. Por lo cual, al traer ofrenda de sus cosechas a Dios, lo cual era muy bueno, muy lógico, ese asunto sin resolver no permitió que Dios se agradara de su ofrenda. Y si usted recuerda la enseñanza de Jesús al respecto en el Sermón del Monte, nos aclara mucho más este principio. Jesús dijo en Mateo 5, verso 21 en adelante: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda, ahora voy al 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. En otras palabras, pareciera que Jesús estuviera tomando del mismo escenario de lo que ocurrió en Génesis capítulo 4 entre Caín y Abel. Si tú tienes una ofrenda que darle a Dios, pero justamente en el altar, por favor, en el altar, o sea que era más fácil entregar la ofrenda porque estabas en el altar que regresarte a arreglar tu asunto con tu hermano. Pero el Señor Jesús lo pone así de claro. Si estás ya en el altar con la ofrenda, pero ahí te acuerdas: yo tengo algo que resolver con mi hermano, mejor es que dejes la ofrenda ahí a un ladito en el altar y te regreses y busques a tu hermano y reconcíliate con él. Y entonces sí, puedes volver al altar y presentar tu ofrenda. Lo que está diciendo aquí es que por muy grande, por muy importante que sea tu ofrenda, si tú tienes un enojo sin resolver con tu hermano, esa ofrenda no agrada a Dios. Y tu hermano puede ser hermano de sangre, o hermano de la fe, o simplemente tu prójimo. Jesús puso el estándar mucho más alto cuando nos dio el mandamiento de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos odian, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Mateo 5, verso 44. Y suena como misión imposible, ¿cierto? Y honestamente, en nuestras fuerzas humanas, es difícil de lograr.
Pero cuando permitimos que Cristo viva y reine en nuestros corazones, perdonar será algo fácil, natural, al alcance de todos, porque lo haremos desde la gracia, desde la verdad. Gracia y verdad se manifestaron en Cristo Jesús. Y si Él vive en nosotros, gracia y verdad se manifestará con todos los que nos rodean. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Si le hiciéramos un profundo escáner a los odios que se han cultivado por siglos y siglos en nuestra nación, Colombia, que han generado tanta violencia, encontraríamos el mismo origen: ira y enojo no resuelto. Ira y enojo no resuelto, que han derivado en rencores y amargura que pasan de generación en generación a generación. Por lo tanto, lo que Colombia necesita es a Cristo reinando en el corazón, en cada corazón, en los que gobiernan, en los que tienen posición de autoridad, en el pueblo en general, en cada familia, en cada individuo. La iglesia no puede dejarse arrastrar por esa corriente de enojos y odios contaminantes. A veces por las redes me sorprendo cuando encuentro hermanos de la fe contendiendo por ideas políticas y se llenan de un enojo del uno contra el otro que da temor, da profunda preocupación. ¿Qué va a ocurrir con la iglesia si dejamos que la ira y el enojo nos controlen? El Espíritu nos habla directo a nuestro espíritu y nos dice: mirad pues cómo andéis, mirad con diligencia. Y esa palabra diligencia es con esfuerzo, con dedicación, con atención, con honestidad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amigos, hermanos, esto es tiempo de perdonar. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu consejo. Lo tomamos, Señor, con un corazón enseñable, manso, humilde. Señor, permite que tu palabra no caiga en terreno pedregoso, en camino estéril, sino en buena tierra, y que dé fruto abundante en cada persona que la escucha, en cada familia, en nuestra iglesia, y que trascienda también, Señor, a nuestra comunidad, a nuestra nación. Que tu palabra penetre también, Señor, como la sal penetra lo más profundo para sazonar y preservar. Que tu palabra sea una lámpara puesta en alto para que alumbre en medio de las tinieblas, Señor, que nos rodean. Bendecimos a Colombia y proclamamos Colombia libre, totalmente libre, por el poder del amor, el amor de Dios, por la obra de la cruz. Que Cristo reine en cada corazón, en los que gobiernan, en las autoridades y en todo el pueblo en general. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
Dios te bendiga. Comparte este mensaje a todo el que puedas compartirlo. Es importante que lo hagas. El Señor los guarde. Hasta pronto.